clase y les he dejado una tareita, ¿ya? Y aquí también vamos a utilizar un applet que también está en su syllabus, en la página de Classroom, para que puedan trabajar. A ver, me dan un tiempito como para poder abrirlo. Un poco todo. Mi esposo también que trabaja, le encanta tener el noticiero encendido según él para ver la hora. Vamos a ver un ratito. Voy a compartir para que ustedes sepan dónde está, ¿ya? Que ya lo han visto la vez pasada. El applet que vamos a utilizar mucho en todo este semestre, ya, es este de acá, el HTML5. Este applet. Muchos dirán que parecen que fuera de niños, pero no, es una parte es muy práctica. Acá está. Y vamos a utilizar en este caso esto. Para muchas partes de este capítulo de física vamos a utilizar esto, ¿ya? Y voy a compartir la clase del día de hoy. ¿Ven la diapositiva? Sí, Miss. Perfecto. Buenos días. Buenos días, hijita. Entonces voy a apuntar un ratito esto de acá y ya. Vamos a ver entonces la naturaleza de la luz, ¿ya? Muchos, ¿sí o no? Muchos hemos escuchado que nos dicen, no, la luz es dual, tiene una naturaleza dual. Sí, pero ¿a qué se refiere cuando decimos dual? Así, dual. La primera clase se acuerda que hablamos de espectros electromagnéticos y hablamos un poquito, ¿sí o no? Que dentro de ese espectro electromagnético se encontraba la luz. Y el espectro electromagnético son ondas, ¿sí o no? Ondas electromagnéticas. Entonces, ahí podemos darnos una referencia, ¿no? Podemos tener una referencia de que la luz es onda. Perfecto. Pero, ¿cómo es esa naturaleza dual? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es una onda? Por lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? La onda es una perturbación, pero esta perturbación transporta energía, ¿ya? Transporta energía. Y dependiendo del tipo de perturbación, ya puede propagarse en un medio específico. Por eso existen, por ejemplo, las ondas mecánicas que dicen, ¿sí o no? Porque ellos necesitan un medio para poder propagarse. Pero, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Que también existen ondas que no necesitan un medio. Pueden viajar en el vacío. ¿Está claro? Ondas que pueden viajar en el vacío. Por ejemplo, el mar. ¿Sí o no? El mar presenta ondas. Ondas. Esas ondas son mecánicas. ¿Por qué? Porque utiliza el medio, que es el agua, para poder propagarse. En este caso podemos decir es un medio acuoso, es un medio salino. Igual también el ecógrafo, por ejemplo. El ecógrafo. A ver, muchos de ustedes van a ser biomédicos, ¿sí o no? El ecógrafo, ¿qué es? Es una onda mecánica. ¿Por qué? Porque utiliza el medio que es el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, un ecógrafo a una mamita embarazada. Sabemos muy bien que la mamita cuando está embarazada, ¿sí o no? ¿Qué tiene para proteger al bebé? El líquido amniótico. ¿Sí o no? El bebito está nadando dentro de ese líquido amniótico, dentro de la barriguita de la mamá. Eso es un medio. ¿Qué es lo que ocurre? Las ondas viajan a través de ese medio, chocan, ¿ya? Con el cuerpo del bebito, que es más denso, ¿ya? Que es más denso y regresa con otra frecuencia, con otra amplitud. Esa señal es captada por el, ¿cómo se llama este?
que es la parte más por el transductor, ¿ya? Y convierte esa señal de una onda mecánica a una señal eléctrica, y esa señal eléctrica lo lleva a hacer una señal digital. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el concepto de una onda. Es una perturbación, ¿ya? ¿Que tiene propiedades? Sí. ¿Que puede viajar a través de un medio? Sí. ¿Que transporta energía? También. Y depende del tipo de onda, podemos diferenciarlas o clasificarlas. Ondas eléctricas, ondas mecánicas. ¿Está claro? Que depende de su naturaleza, pueden viajar en diversos medios. Ondas de calor, que muchos, sí o no, dicen, se acerca una ola de calor, pero no es que sea una ola de calor, sino que el calor se propaga en función como de un campo expansivo, que va agarrando áreas en función, ¿a quién? A una circunferencia, o sea, utiliza una circunferencia con otra circunferencia, teniendo un punto en común, el punto donde se propaga el calor. Por eso dicen transferencia de calor. Y de repente ustedes lo han escuchado en otra clase. El calor se propaga y depende del material. ¿Se acuerdan? Depende del material, depende del tipo de material que propaga. En este caso, tenemos inclusive calor que se propaga, ¿por qué? Por radiación. ¿Se dan cuenta? Entonces esos tienen rayos expansivos que se van propagando en función a qué? Al radio de curvatura que va avanzando, que va abarcando cada vez más. Claro, por eso recuérdenme, mire, cómo hemos ido avanzando en la física, de verdad, tiene muchos puntos que podemos verlo, solamente que a veces nos parametrizamos y decimos, no, solamente vemos ondas, no. Las ondas de la cuerdita que hemos visto en el laboratorio de física 2, de repente, no. Ondas lo vemos en muchos puntos, solamente que a veces no lo asociamos, ¿ya? El medio perturbado, ¿ya? Como deben claro, lo vuelvo a decir, puede ser cualquier medio. Aire, agua, un material, un medio acuoso salino, un medio también acuoso de diversos químicos como es la pancita de la mami. ¿Qué otra cosa? Un medio puede ser, por ejemplo, profesora, barro, también. ¿Por qué? Porque es un medio en el cual puede propagarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nosotros tenemos que averiguar. O sea, tenemos que estudiar y en función del medio va a salir el tipo de onda, ¿ya? O sea, un trozo de metal, también. El vacío, también. Son ondas que se pueden propagar a través de ese medio. ¿Se da cuenta? ¿Y qué parámetros me van a definir? Obviamente la onda. Sabemos muy bien que la onda está compuesta ¿por qué? Por una longitud de onda, por una amplitud, por una frecuencia, por un periodo. Yo no. Ay, mil disculpas, chicos, mil disculpas. Estoy media. Todavía estoy media resfriada. Entonces, en la longitud de onda, nosotros vamos a tener que es la distancia entre estos dos puntos de las crestas, ¿ya? Entre los dos puntos más altos de una cresta que están en movimiento y estos dos puntos son idénticos. Como pueden ser las crestas o las vallas, o sea, este punto y este punto. ¿Ya? Esa vendría a ser nuestra longitud de onda, ¿sí? Empieza de acá, de una cresta, de una onda completa o desde la valla, el punto de origen, hasta otra valla. ¿Qué quiere decir con esa longitud de onda? Que se tiene que repetir esta montañita. Esta montañita tiene que repetirse en su lado anverso, ¿ya? La amplitud es el valor máximo que adquiere una variable en un fenómeno oscilatorio. ¿Cuál es la máxima? La cresta máxima. Aquí, este punto.
Y en el lado inferior también, sí. ¿Coinciden? Sí. Si coinciden es una onda armónica. ¿Está claro? Una onda armónica siempre va a coincidir la amplitud. La frecuencia, ¿qué es? Es el número de repeticiones, ¿ya? De cualquier fenómeno, como bien claro indica allí, o suceso periódico en una unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? De repente estas ondas se repiten en un segundo. Y esta misma cantidad de ondas, miren, hasta acá se repiten en un segundo. Ambas tienen diferentes frecuencias. Entonces, eso me va a ayudar, ahí está. En Wikipedia también les he puesto aquí. Esto me va a ayudar a diferenciarlos, ¿ya? Para que vean que no les sacado de ningún otro sitio. He tratado de sacar información de donde más se asemeja a mi definición. ¿Y cómo vamos a clasificar las ondas? ¿Ya? Primero vamos a clasificar en dos tipos de ondas dependiendo del medio cómo se propaga. ¿Ya? La primera va a ser una onda mecánica. La onda mecánica, ¿por qué? Porque son ondas que necesitan un medio para poder propagarse. Ahora, y las ondas electromagnéticas no necesitan medio para propagarse. Pueden viajar en el vacío o pueden viajar en cualquier medio. No necesitan un medio específico. Mientras que las mecánicas sí o sí necesitan un medio. ¿Está claro? Ahora, bajo su dirección de perturbación pueden ser longitudinales o transversales. Ahora, ¿cómo es eso? Ya me confundí, iba a decir. ¿Cómo es una onda longitudinal y cómo es una onda transversal? A ver, las ondas longitudinales, ya vamos a ver por aquí un ejemplito. Ondas longitudinales, ahí está. Videos. Esta es una onda longitudinal. Ahí está. Para de sufrir. Ahí está. Estos anuncios del YouTube me dan no sé qué. Ahí está. Esta es una onda longitudinal. Si ustedes ven, miren, parece como si hubiera aquí un bloquecito que va viajando, pero en la misma dirección, ¿sí o no? En la misma dirección de propagación. A eso se refiere con una onda longitudinal. Mientras que las transversales tiene que haber un medio que mueva de arriba hacia abajo un movimiento mecánico para que la onda se produzca y viaje en esta dirección. ¿Te das cuenta? Miren, aquí está la manito viajando y yo veo que la onda viene viajando hacia la otra manito que se encuentra en el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? De nuevo. ¿Qué quiere decir? Que existe un movimiento que produce ya la onda y la dirección de onda viaja en otra dirección. A eso se refiere con transversal. Ahí está. Esta es la longitudinal. Hay un movimiento que implica el movimiento de la onda y ese movimiento está en la misma dirección de donde viaja la onda. ¿Se dan cuenta? Miren. La manito aquí está, de nuevo, vamos a ver. Ay, Diosito, ¿qué hice? No. Ya se me fue. Perdón, chicos, perdón. Ahí está. La manito empuja, ¿sí o no? En el eje X. Y la onda viaja en el mismo eje X. X positivo, X negativo, pero está viajando en el mismo eje X. Mientras que la onda transversal, ahí está, la manito mueve en el eje Y, pero la onda viaja en el eje X. ¿Se entendió? Esa es la diferencia de ondas longitudinales o transversales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta.
para poder definir. La longitudinal, el movimiento de las partículas producidos por la perturbación. ¿Cuál es la perturbación, profesora? No entiende. La perturbación en este caso es esta manito que empuja hacia un lado. ¿No ven? Esta manito de acá lo empuja hacia el X positivo y esta manito la rebota en el eje X negativo. Esa fuerza con la que impacta o esa fuerza con la que la manito empuja a ese pequeño resorte, a eso se le llama perturbación. ¿Está claro? A eso se le llama perturbación. Y la manito que está agitando aquí de arriba hacia abajo, esa también es la perturbación que está en el eje Y. Y la onda viaja en el eje X. ¿Está claro? Entonces, esa perturbación es paralelo a la dirección de propagación. Mientras que la transversal es la manito que va hacia arriba y hacia abajo, mueven perpendicularmente a la dirección de propagación. ¿Está bien? A eso se refiere. Según la dirección de propagación, el eje X y el eje Y. ¿Está claro? Ya sabemos entonces, las ondas se pueden clasificar por su medio, mecánicas o electromagnéticas, ya sabemos que son dos, por su dirección de propagación, longitudinales y transversales. Ahora, la radiación electromagnética sabemos muy bien que son ondas, ¿no? Ondas que tienen una naturaleza de espectro electromagnético. Entonces, la forma de propagación de energía es a través del espacio, no requiere un medio específico, no necesita un medio material único, a eso se refiere, ¿está claro? Por ejemplo, el sol emite radiación, ya lo hemos visto, y esa radiación ha viajado, imagínense, todo el espacio, ha pasado la ionosfera, la estratosfera, todas las capas que protegen la Tierra, atraviesa incluso, bueno, porque ya está un poco débil, en algunos rayos, en función al nivel energético, ¿no? La capa de ozono, y llegan a nuestro medio, llegan hacia nosotros, o sea, atraviesan el oxígeno, atraviesan el aire. ¿Se dan cuenta? Mire, ¿cuántos medios ha podido atravesar para llegar acá? O sea, no requiere un medio específico para poder atravesar. Mientras que hay ondas mecánicas que sí requieren un medio específico para poder atravesar. Me dejo entender, a eso se refiere. Las ondas, la radiación electromagnética puede viajar hasta en el vacío. Las ondas mecánicas no. A eso se refiere. ¿Está claro? Abarcan también un espectro muy amplio de onda. ¿Qué quiere decir? Al abarcar este espectro, obviamente va a tener diversas energías. ¿Está claro? Diversas energías. Eso es lo que nosotros vemos aquí. ¿Qué más? Los rayos X son radiaciones electromagnéticas también de alta frecuencia. Ahora, ¿qué propiedades tiene la radiación electromagnética? No tienen masa, no tienen carga eléctrica, viajan a la velocidad de la luz y tienen diferentes tipos de energía que pueden ser calculados. Por eso dice, tienen diversas energías diferentes y mesurables. ¿Qué quiere decir? Que yo las puedo calcular. ¿Por qué? Porque presentan amplitud, presentan frecuencia, por ende van a tener un periodo. Entonces, eso yo lo puedo calcular. ¿Está claro? Esas son las propiedades. Pero no tienen masa, no. Trabajan en función de paquetes de energía, cuantos de energía. A eso se refiere. Entonces, en función de esa energía nosotros podemos calcularla. Ya, se me fue acá. Vamos a ver si puedo. Se me ha ido un poquito. Vamos a ponerlo más abajo. 20. ¿Se puede ver allí? 22. Ahí está.
Entonces, ¿qué nosotros también tenemos? ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Como bien claro dijimos, las ondas electromagnéticas, ¿ya?, son propagaciones de una doble vibración, que quiere decir un campo eléctrico y un campo magnético, que son los puntitos que nosotros vemos viajando en un eje transversal, ¿ya? Ahora, estas dos vibraciones tienen en común que las fases, las direcciones de propagación, ¿ya?, y ambas tienen la propiedad de viajar en el vacío. Por lo tanto, tienen una velocidad en común, que es la velocidad de la luz, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿ya? Esto me va a ayudar a definir. ¿A definir qué? A definir cómo es la velocidad de estas ondas. Por ejemplo, si yo sé muy bien que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda entre el periodo, entonces yo puedo decir que esa velocidad de la luz es la longitud de esa onda electromagnética. ¿Por quién? Por la frecuencia con la que viaja. ¿Está claro? Entonces, ese es un dato en común. La velocidad de la luz no va a cambiar, no va a variar. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Por ende, los paquetes energéticos van a tener esa misma velocidad de propagación. Ahora, cuando nosotros hablamos de paquetes energéticos en la velocidad de la onda, tenemos que ver en función de quién. Tenemos que verlo en función de paquetes de energía. Estos paquetes de energía, ¿ya?, van a ser paquetes de fotones, de energía equivalente. Por ende, nosotros decimos que la energía de ese paquete de fotón, ¿ya?, va a ser igual a ¿quién? A la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Es ahí donde nosotros decimos, mira, por eso la profesora decía que mientras más grande sea su frecuencia, más energético es. Y es ahí, gracias a esta ecuación, mire, tan simple, de energía igual a H por frecuencia, es que podemos definir y clasificar. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de que de radiación ionizante y no ionizante? Es en base a esta ecuación, ¿ya? La ecuación de radiación electromagnética en función a su frecuencia. Esta ecuación, ¿ya?, esta energía es igual a mi constante de Planck por la frecuencia. Y la constante de Planck, bueno, en este caso va a estar en función de ¿quién? De electrones voltios. ¿Cuál? 4.1356 por 10 a la menos 15 electrones voltios por segundo. ¿Ven? Aquí nomás ya me está dando una energía. Así es como vuelvo a repetir. Diferenciamos, ¿no?, las energías que van a estar en función de la frecuencia. Recuérdenlo, a mayor frecuencia, ¿qué va a haber? Mayor energía. ¿Está claro? Profesora, estamos hablando un montón de espectros electromagnéticos, pero hasta ahora no mencionamos la luz. Espérate, hijito, ya vamos a llegar a la luz. ¿Por qué? Porque según nuestro esquema de ondas electromagnéticas, ¿ya? Si nosotros vemos bien, yo tengo ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y si tú te das cuenta, la luz visible está aquí en este punto. Y míralo, ¿tiene la propiedad de penetrar la atmósfera de la Tierra? Sí. Sí. La luz visible tiene esa propiedad. Mira, a pesar que otras no lo tienen. Por ejemplo, las microondas, los infrarrojos, la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma no tienen la propiedad de atravesar.
Bueno, en algunos casos la radiación ultravioleta sí, en aquellas que no exista la capa de ozono. ¿Por qué? Porque la capa de ozono es la que impide que esta radiación ultravioleta atraviese, pero ya estamos viendo que nuestra capa de ozono cada vez está más débil, ¿sí o no? Cada vez está más delgada, y eso, ¿qué es lo que hace? Esto, eh, podemos decir que es propicia para que la radiación ultravioleta lo atraviese. ¿Por qué? Porque es un espectro electromagnético y tiene un poder de absorción, ¿ya? Atraviesa con medio. Entonces, ellos pueden atravesarlo. Acá dicen no, pero ya estamos viendo que ahora sí. Por eso hago esta aclaración, ¿ya? Pero la luz visible sí puede atravesar. Sí puede atravesar la atmósfera de la Tierra sin ningún problema, si no estaríamos todo el tiempo oscuros y nos llega, ¿sí o no? Nos llega la luz del sol. Entonces, eso nosotros podemos verla. A pesar que, mire, a pesar que esa longitud de onda es más grande, ¿sí o no?, que las longitudes de los rayos gamma. Por eso los rayos gamma es más energético que la luz visible, pero tienen diversas propiedades. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son cositas que nosotros tenemos que saber identificar. ¿De qué tamaño son? Miren, los rayos gamma son del tamaño de un núcleo atómico, ¿ya? A ver, en tamaño, ¿ya? En tamaño podemos, a ver, es como, ya, imagínate un edificio, ¿ya? Un edificio es enorme, ¿sí o no? Ya, un rascacielos, la Torre Eiffel, ya, es enorme, es alto. Y el núcleo atómico es tan delgado, tan chiquitito, ¿ya?, como la cabecita de un alfiler. Y ojo, el núcleo atómico comparado con los electrones es 10 veces más grande que un electrón. Por eso, para poder así arrancar un protón o un neutrón del núcleo, necesita una energía muy grande. ¿Por qué? Porque primero que es grande y seguro que tiene una fuerza de enlace entre los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo muy fuerte. Por eso es mucho más fácil desligar un electrón en su órbita que, ¿cómo se llama?, que desligar un neutrón o un protón del núcleo. ¿Está claro? A ver, preguntitas. Alguien ha encendido su audio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Porque no puedo ver aquí sus preguntitas. Me olvidé de ponerlo hasta más chiquito. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Continuamos entonces. Ahí está. Ahí podemos. ¿Se ve bien también ahí en ese tamaño la diapositiva? ¿O lo pongo en pantalla completa? Ya saben, si tienen preguntas pueden escribirlo aquí en el chat. Voy a verlo completamente. Ahora, las frecuencias con las que viajan, como le dicen, imagínense, si la punta del alfiler es del tamaño de un rayo infrarrojo, el tamaño del núcleo atómico es mucho más pequeño, así, más pequeño, es como cuando se cae el lapicero en una hoja, no deja un puntito apenas notorio, ya, ese puntito apenas notorio es mucho más grande que un núcleo atómico. Pero recuerda, el núcleo atómico es mucho más grande que un ¿cómo se llama?, que un electrón orbital. Yo siempre les digo, imagínate, vamos a poner escala, ¿ya?, en una escala humana. ¿Qué quiere decir? Que los electrones son del tamaño de un adulto promedio. Si los electrones son del tamaño de un adulto promedio, ¿ya?, el núcleo es del tamaño del Estadio Nacional. Imagínate cómo están los electrones orbitando a su alrededor. Imagínate del hidrógeno, que tiene un electrón. Entonces, es un ser humano que está corriendo alrededor del estadio. En esa escala, imagínate eso. Pero en sí, el tamaño del núcleo atómico es chiquitito, mira. Empieza del edificio, que es las ondas de radio,
microondas de un tamaño de un humano promedio, entre microondas e infrarrojos del tamaño de una abeja, infrarrojos de la punta de un alfiler. La luz es del tamaño de los protozoarios, que quiere decir que lo puedo ver a través de un microscopio. La luz ultravioleta, moléculas, o sea, más chiquito que el protozoario. El átomo, los rayos X es del tamaño de un átomo, y los rayos gamma es el tamaño del núcleo de este átomo. ¿Te das cuenta? Entonces va disminuyendo en tamaño, pero vamos a hacerlo en escala. A ver, el núcleo atómico, ¿qué tamaño tiene? Teniendo en cuenta que los electrones son del tamaño de una persona, ¿ya? El núcleo atómico entonces es del tamaño del estadio. Profesora, no entiendo, pero si el núcleo es del tamaño del estadio, el átomo se considera núcleo y electrones orbitales. Bueno, entonces es más grande. Se considera todo el radio de curvatura que tienen los átomos orbitales, en el cual está incluido el núcleo como un isocentro. ¿Está bien? Eso es lo que se considera. Las frecuencias también van a variar, mira. Mientras que el tamaño de la longitud de onda aquí es grande, 10 a la 3, y aquí es chiquitito, 10 a la 12, las frecuencias son al revés. Las frecuencias para las ondas de radio empiezan con 10 a la 4 y termina con los rayos gamma 10 a la 20. ¿Te das cuenta? Es una frecuencia muy grande, pero ¿eso qué implica? Que los rayos gamma sean más energéticos. ¿Por qué? Porque cumple esta ecuación. Energía constante de Planck por frecuencia. Frecuencia 10 a la 20 por 4 a las 16 es más grande. Profesora, pero acá dice 10 a la 20 y es aquí 10 a la menos 15, igual. Te quedaría 4.16 por 10 a la 5. ¿Te das cuenta? Entonces es mucho más grande. ¿Ya? Ahora, la temperatura también va a variar. Mientras que las ondas de radio tienen una temperatura aproximadamente de las microondas de 1 Kelvin, ¿ya? Los rayos gamma y los rayos X se producen a partir de los 10 millones de grados Kelvin. Por eso, no sé si se acordarán cuando hablamos la clase pasada de la producción, por ejemplo, de un efecto fotoeléctrico, del efecto Compton que se produce a altas temperaturas. Y a estas temperaturas se produce. Por eso siempre se estudia para poder ver, ¿ya? Si ese espectro, ¿ya? Si ese espectro electromagnético se produce, tenemos que ver primero el material. ¿Qué quiere decir? El material de fusión, su temperatura de fusión, ¿aceptaría temperaturas elevadas o no aceptaría? Entonces, en base a ello es que se ve si se produce en fusión al material, ¿ya? Aquí está el espectro electromagnético con las energías, la longitud de onda y las frecuencias. Y miren lo que tenemos aquí, luz visible. Luz visible. Tiene un pequeño rango, ¿ya? Que está dentro de lo que vendría a ser, o sea, tiene una pequeña porción de lo que vendría a ser infrarroja y tiene también una pequeña porción que vendría a ser luz ultravioleta, pero está dentro de ese rango. Entonces, la luz, ahora sí, vemos la luz en sí. Los rayos de luces, que son, se reciben y no se emiten por los ojos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos cumplen una función como si fuera una lente. Claro, una pequeña lente. Una lente, le va a decir, sí, un pedacito de vidrio, así, que tiene una forma específica, que lo vamos a ver después a continuación a medida que avancemos las clases, ¿ya? Y tiene una forma específica, ya sea cóncava o convexa, ¿ya? Y esa lentecita me va a permitir ver. ¿Está claro? Eso es lo que me dicen los lentes, me va a permitir ver. Viajan en línea recta, no necesitan un medio de propagación, se disipan al atravesar, me dice, un medio, pero existen medios en los cuales no hay propagación. Es ahí donde se rompe el esquema
de que la luz sea una onda, porque hasta aquí estoy viendo que hablan de una onda, entonces puede trabajar como si fuera una partícula, ¿ya? Una partícula. Ahora, las fuentes de luces pueden ser fuentes de luces puntuales, ¿sí? Como un foquito y los rayos de luz salen en todas las direcciones habidas. Puede ser una luz extensa, perdón, que es este punto de acá, es como un fluorescente. Es un tubito largo y la luz sale específicamente en una dirección, ¿ya? En cada punto de emisor. O puede ser una luz directa, que quiere decir un reflector. No es, si ustedes se dan cuenta, mire, aquí sale la luz en diversas direcciones, hasta se cruzan los rayos. Aquí salen propagadas en todas las direcciones. Mientras que una fuente directa, ¿ya? Una fuente directa, la luz sale exclusivamente en una dirección de propagación, ya en una misma dirección de propagación, acá está, sale en rayos paralelos, viajando en un solo sentido, ¿ya? ¿Como cuáles? Como los reflectores o la luz láser. Ahora, según la luz hubieron diversas teorías, ¿ya? Diversas teorías. La primera que salió fue la siguiente, la de Newton. ¿Qué nos dijo? Newton nos dijo lo siguiente, que la luz es un haz de partículas, ¿ya? La luz es un haz de partículas que van a viajar, que van a tener unas ciertas propiedades como son las partículas, que pueden viajar en diferentes direcciones, que solamente viajan a través de un medio, ¿ya? A través de un medio específico. Pero después vino Huygens y explicó que no, que la luz está dentro de lo que vendría a ser un espectro electromagnético, ¿ya? Por lo tanto, es una onda. ¿Por qué? Porque no necesita un medio específico para viajar, puede viajar en el vacío. Entonces, cumple la función también de onda. ¿Por qué? Porque puede propagarse, ya puede propagarse a través de diversos medios. Entonces, debido a esto, ya debido a la gran fama que tuvo Newton con el modelo particular, ya se acepta la teoría de que la luz, ¿sí? La luz tiene un modo de partícula hasta el siglo XVIII, ¿ya? Hasta ese punto. Pero no se podía aceptar que una onda viaje en el vacío, así. No se pudo aceptar eso. ¿Por qué? Porque las ondas ¿cómo les puedo decir? Porque ahí todavía no existía el concepto de que pueden haber formas de propagación en un cierto medio, ¿ya? Es ahí donde se acepta el modelo ondulatorio de la luz en el siglo XIX, donde la luz se define que tiene dos tipos de propiedades. Tiene la propiedad de onda y tiene la propiedad de partícula. Profesora, me van a decir, pero hasta ahora no entiendo qué es onda y qué es partícula. Vamos a ver. La onda. ¿Cuál es la onda? Vamos a ver. Videíto. La luz viaja de esta forma, como si fuera una onda transversal. ¿Está claro? Al tener esta forma de onda transversal, entonces es continua, ¿ya? No es local, funcional. Viaja así y no haya algo que lo detenga. ¿Puede atravesar un medio translúcido? Sí. ¿Puede atravesar de repente un medio acuoso? También puede hacerlo. Entonces, es un espectro continuo. ¿Tiene longitud de onda? Sí. Acá lo hemos visto como onda. Acá con este concepto, sí.
Vamos a ver una onda aquí. Ahí está. Tiene una amplitud, tiene una longitud de onda, ¿sí o no? Viaja a través de una frecuencia en función a cómo está la perturbación. Entonces, tiene longitud de onda, tiene frecuencia. Por lo tanto, tiene difracción e interferencia, que son propiedades netas de una onda. ¿Ya? ¿Qué más? Por ser onda, ¿ya? Y por estar incluido dentro del espectro electromagnético, se ríen bajo las ecuaciones de Maxwell. Perfecto. Pero, ¿qué diferencia esto de la partícula? Las partículas son discretas y localizadas. Por ejemplo, si fuera onda, como las ondas de luz, nosotros no sabemos específicamente dónde está el Sol. Siempre decimos, no, nuestro origen está en el Sol, pero tú puedes ubicar específicamente dónde está si irradia toda una zona muy grande. Entonces puede ser de diferentes formas, como bien claro lo dijimos, no está específicamente localizada. En cambio, la partícula sí, es discreto y es localizado. Transporta energía y por lo tanto tiene momento. Se rige bajo el efecto Compton. Puede ser contable, o sea, puedo calcular la cantidad de energía que tiene gracias a contadores Geiger. Y también se rigen bajo la mecánica de Newton. Profesora, pero las ecuaciones de Maxwell no tienen nada que ver con Newton. Sí, pero la luz como partícula sí puede regirse en función a la mecánica de Newton. ¿Por qué? Porque tiene esto, energía y momento. Profesora, pero la velocidad de la luz es única, ¿sí o no? 3 por 10 a la 8 metros. Por eso, y con esa velocidad podemos hallar su momento. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ya nosotros podemos verlo acá, en este applet que les dije. En ese applet que les dije. Pero después vamos a ver el applet. Primero vamos a ver la teoría, ¿ya? Entonces, esa es nuestra teoría corpuscular. Tengo como onda y tengo como partícula. Ahora, ¿cómo se definió la velocidad de la luz? ¿Ya? Se consideró que tenía velocidad infinita, que no tenía velocidad al principio, ojo, cuando recién se hicieron los estudios, cuando recién Newton empezó a ver sus estudios de velocidad, que no tenía bien claro que la velocidad de la luz era 3 por 10, sino que él decía que tiene una velocidad, sí, pero que es infinita, porque es un número muy grande. Estaba a punto de calcular, ¿ya? Imagínate. Entonces, para medir la velocidad, ¿qué necesitó? Necesitó una fuente de luz potente, ¿ya? Necesitó una fuente de luz potente, utilizó largas distancias, ¿por qué? Porque tenía que medir en esa distancia grande intervalos pequeños. Entonces, gracias a esto, empezó a girar una rueda a tal velocidad capaz de ver que si la luz atravesaba cada uno de estas pequeños a través del espejo. Entonces, con ello, pudo determinar que la velocidad de la luz es menor que en otros medios. ¿Qué quiere decir? Calculó este valor, imagínate, 2.999.792.458 metros por segundo, que redondeándolo vendría a ser aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, ahí fue donde pudo ver que la velocidad de la luz en el vacío es constante. ¿Ya? Que quiere decir que no depende de la velocidad relativa de la fuente, no depende del observador. O sea, rompió el esquema de Einstein al decir que existe una velocidad relativa de poder, como observador, ver a qué velocidad se mueve el objeto. Y el objeto, por ejemplo, el carrito, sentir que no se mueve, sino que él está quietecito. Quien se mueve es el resto, ¿no? Los objetos que están a su alrededor. Entonces rompe ese esquema y se crea la teoría de la relatividad espacial de Einstein. Entonces, gracias a ello también
pudimos ver diversos espectros atómicos. Explica la existencia de espectros en función de quién, en función de las excitaciones que pueden tener los electrones, ¿ya? Y cómo pueden volver a su estado fundamental. ¿Gracias a quién? Gracias a la teoría de la luz. Entonces, por eso decimos que la luz, ¿ya? La propagación de la luz se va a propagar en diversas direcciones, ¿sí? Teniendo un foquito puntual, que vendría a ser, por ejemplo, una esfera, ¿ya? Si nosotros colocamos un frente de onda, ¿ya? Que son puntos espaciados al punto de emisión de luz, y encontramos la misma fase de vibración de perturbación en otro frente de onda. Entonces, a estas perturbaciones que nosotros vamos a tener le vamos a llamar planos de frente de onda. Y los rayos luminosos son las marcas de propagación de la luz. Son estos rayos que van a salir de manera como puntos axiales desde nuestro rayo luminoso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dijo Huygens? El principio de Huygens me indica lo siguiente, que cada punto de frente de onda puede considerarse como un foco emisor de ondas secundarias. Si este es el primer foco frente de onda, este foco vendría a ser un nuevo foco emisor para este segundo frente de onda. Eso es lo que me dice Huygens acá. El nuevo frente de onda será la envolvente de estas ondas. Pero también hay otro principio, el principio de Fermat. ¿Y qué me dice Fermat? Que para ir de un punto a otro, la luz se propaga en un camino óptimo de tiempo mínimo. O sea, para ir la luz desde este punto hasta este punto, o de este punto hasta este punto, utiliza un tiempo mínimo. ¿Está claro? Un tiempo mínimo de propagación. A eso se refiere estos dos principios, y ambos se van a acoplar para darme el principio de reflexión de la luz. A ver, ¿por qué? Profesor, cada punto de frente de onda puede considerarse como un foco emisor de una onda secundaria. Ya. La reflexión, ¿qué me dice? La reflexión de la luz se puede explicar como un modelo de partícula. ¿Por qué? Porque esta partícula choca. Imagínate que fuera dos carritos, o sea, un carrito y un muro, ¿está claro? Viene un carrito, impacta con el muro, ¿sí o no? ¿Y su energía va a ser igual o no? Su energía va a ser diferente. ¿Por qué? Porque puede ser un choque elástico. ¡Pah! Choca con el muro y sale desviado en otra dirección con otro tipo de energía. ¿Está claro? Es un choque inelástico, ¿sí o no? A eso se refiere que con la luz. La luz puede chocar una superficie. Vamos a ver. Ay, no me sale el mapa. Acá está. Puede chocar con una superficie. Impacta y sale desviado. Eso no lo hace una onda. Eso lo hace una partícula. Porque si fuera una onda, mira, si fuera una onda, sería así como esta. Vamos a ver, play. Viaja y se queda acá, ¿sí o no? No regresa. O sería de repente como longitudinal, pero regresa en el mismo sentido. ¿Pero qué? Pero esta tiene un punto en movimiento. ¿Te das cuenta? Aquí está fijo. La onda viene y se queda acá. Se viaja en función de quién, de esta perturbación. No rebota. A eso me refiero. En cambio, las partículas sí rebotan. ¿Está claro? Sí rebotan. Eso es lo que ocurre aquí con la reflexión. Por eso se dice que la reflexión de la luz, para este caso, tiene un principio de partícula. No de onda electromagnética, ojo, sino de partícula. ¿Está claro? Choca elásticamente con la pared y se refleja. Entonces, las ondas también se reflejan. Sí, las ondas se reflejan, pero en este caso la partícula ya
tiene ese medio de transportar energía semejante. Por lo tanto, ya tiene un principio, un ángulo de reflexión y un ángulo de incidencia. Por lo tanto, la reflexión de la luz nos indica su naturaleza, que es partícula. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque va a transportar energía. La onda, profesora, también transporta energía. Sí, también transporta, pero en este caso, esta partícula va a chocar elásticamente. Después vamos a ver cuándo la onda tiene, cuándo la luz tiene este principio de onda. Ya, acá, aquí. Transporta energía. La onda cuando hay difracción e interferencia y partícula cuando hay cambio de energía. Por eso vamos a ver. Acá está. Algunas cosas me dice son visibles porque son fuentes de luz. Se reflejan. ¿Qué quiere decir? Que la reflexión me va a dar eso. Se reflejan en superficies suaves, donde va a haber una superficie espectacular. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dijo Fermat? Vamos a ver un ratito antes de empezar. ¿Qué fue lo que me dijo Fermat? Vamos a ver. Espérate, antes de ver esto. Cada punto de frente de onda puede considerarse como un foco emisor. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que me dice Fermat. Yo tengo aquí un foco de luz. ¿Ya? Va a impactar con este foco. Vamos a ver. Este frente de onda, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un nuevo foco emisor y me sale este pequeño rayo que yo veo acá. De menor color, sí, es de menor color, pero va a tener características semejantes, ¿ya? Y se está cumpliendo el principio de Fermat. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque cada frente de onda puede ser un foco emisor. Emite acá y emite acá. Esta rayita es un foco de onda. A ver, ¿qué más me dice Huygens? Fermat, ¿qué es lo que me dice? Para ir de un punto a otro, la luz se propaga por un camino óptimo en un tiempo mínimo. De aquí a aquí hay un camino óptimo, sí, yo puedo medirlo. De aquí también hay otro camino óptimo, sí, puedo medirlo. ¿Por qué? Porque puedo, ya recuerden, la luz es mesurable, ¿sí o no? Como cualquier onda electromagnética es mesurable. Entonces yo puedo colocar un punto y me mide la intensidad. Y me mide su intensidad. Si yo lo veo, vamos a tratar de hacerlo lo más paralelo posible, ¿no ven? Me mide la intensidad de luz. Por lo tanto, yo estoy cumpliendo aquí el principio de Fermat, que de ir de un punto a otro la luz se propaga en un camino óptimo de tiempo mínimo. Y este me presenta frentes de ondas diversos. Entonces, no estoy yendo en contra de la teoría, estoy yendo a favor de la teoría. Se está haciendo hincapié de que cumple tanto el principio de Fermat como el principio de Huygens. Cumple el principio de reflexión de la luz. Por lo tanto, ¿cuál es la ley de reflexión de la luz? Tenemos una ley específica. En un mismo medio, ojo, en un mismo medio, yo voy a decir que el ángulo incidente con que llega a un punto, ¿ya?, en común, que sea, en este caso, una superficie lisa, como dice aquí, una superficie suave de reflexión especular, ¿ya? Va a producir esto. Un rayo incidente, ¿ya? Impacta con este plano, que es especular, un plano liso, un plano suave, ¿ya? Yo trazo una normal con respecto al plano y se va a formar un ángulo. Este ángulo del rayo con respecto a la normal se denomina ángulo de incidencia. ¿Ya? Este rayo llega, impacta y rebota por choque de energía.
¿Se acuerdan que dijimos? Choque de energía, espectro, como si fuera una partícula, como si fuera un carrito. El carrito no es una onda, el carrito es una partícula, igualito. Este rayo vino, chocó con el espejo y rebotó. Este rayo que rebota se llama rayo reflejado. Reflejado. ¿Está bien? Acuérdense bien claro. Y este ángulo que forma el rayo reflejado con la normal es el mismo ángulo que forma el rayo incidente con la normal. ¿Está claro? Bien claro está aquí, bien, bien. Tengo un espectro de luz, choca, yo trazo la normal, voy a tener un ángulo incidente y un ángulo reflejado. Es el mismo, Vamos a ponerlo, si no aquí volteadito, como para que ustedes puedan verlo. Y determinar acá la... Ya, ahí está. Ahí está. Entonces, podemos ver el rayo incidente, rayo reflejado, la normal, el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Vamos a sacar a ver nuestro... Y vamos a ver el compás. Yo pongo el compás en 0. Ahí está. Y miren, este es mi normal, ¿sí o no? Tengo 10, 20, 30, 40, 45 grados. 45 grados es mi ángulo incidente con respecto a la normal. Ahora, mi ángulo reflejado, que vendría a ser este pequeño rayo de color más tenue. Midamos 10, 20, 30, 40, 45. Ángulo reflejado. Es el mismo. Cumple el principio. ¿Está claro? Está cumpliendo mi principio de reflexión de la luz. Entonces, el ángulo reflejado es igual al ángulo de incidente. El rayo reflejado, la normal y el rayo incidente están en el mismo plano. ¿Qué quiere decir? Que están en el mismo medio. ¿Ya? Están en el mismo medio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, tenemos que visualizar, que estén en el mismo medio. Y la refracción, o sea, cumple el principio, sí cumple el principio, tanto como a veces la luz de verdad es un como dijo una vez un colega, es un milagro divino de Dios explicado por científicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la luz cumple las dos partes. Cumple en un principio como onda, ¿ya? Y cumple un principio como partícula. Miren, ¿verdad? Vamos a ver, la refracción. ¿Qué es la refracción? Es este rayo que entra a otro medio. ¿Está claro? Que entra a otro medio. ¿Qué quiere decir? Si la reflexión está en el mismo medio, que está en el aire, por ejemplo, o está en el agua, la refracción es el rayo que atraviesa un medio cualquiera, diferente al que estaba anteriormente. Por lo tanto, las partículas experimentan una fuerza dirigida hacia el material. Fuerza, ¿qué quiere decir? Que se aplica el concepto de Newton, ¿sí o no? La mecánica de Newton, la fuerza de Newton. Entonces, se rige como si fuera una partícula. La fuerza perpendicular hace acercarse a las partículas hacia la normal. ¿Qué quiere decir? Que si este rayo era mucho más abierto, por el medio en el cual lo ha atravesado va a hacer que este rayo sea más próximo a la normal. ¿Por qué? Porque es una fuerza perpendicular. Trata de normalizarlo. Entonces, cumples la función de partícula. ¿Te das cuenta? Se predice la relación entre el ángulo de refracción y ángulo de incidencia.
Entonces, aquí nomás para este rayo ya está cumpliendo una forma de partícula. Pero como onda también. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la misma en los dos materiales. O sea, la frecuencia con la que viaja esta onda es la misma frecuencia con la que viaja en este medio. Por lo tanto, es una onda. La velocidad de la onda es diferente en los dos materiales. ¿Por qué? La velocidad en este medio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción del medio. Entonces, trabaja como onda. Cambia las longitudes de onda y existe relación entre los ángulos. ¿Por qué? Porque aquí trabaja la ley de Snell. ¿Ya? Recuerda, yo tengo ángulo incidente en función de la normal, viene, viaja, impacta con un medio, con otro medio, ¿ya? Y se refracta, ¿ya? Se refracta. Al refractarse, forma otro ángulo completamente diferente. Y lo vemos acá. Miren, yo tengo un rayo, incide y se refracta, pero tiene otra abertura. ¿Por qué? Porque está viajando en otros medios. ¿Está claro? Entonces, eso es la diferencia que nosotros vamos a tener con la refracción. Entonces ya tengo tres rayos. Rayo incidente, rayo reflejado, ambos en el mismo medio, y un rayo refractado en otro medio de propagación. Entonces, ahora hemos visto otra cosita. Nos dijimos que había la velocidad de la onda es diferente en los dos medios. ¿Por qué? Porque yo tengo la velocidad de la onda igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción. Los índices de refracción. ¿Cuál es el índice de refracción? ¿Ya? Eso depende del material. Cuando la luz pasa de un material a otro, cambia de dirección, que quiere decir se refracta. ¿Por qué? Porque los materiales ya tienen propiedades ópticas, así se les dice, y depende del grado de transparencia o del grado de translucidez que tiene este material. Entonces, ese factor se le conoce como índice de refracción, ¿ya? Entonces, este índice de refracción varía. ¿Por qué? Porque depende, vuelvo a repetir, depende del medio o del punto de translucidez que puede tener. Si ustedes van a una vidriería, ¿sí o no? Lo primero que le va a decir el vidriero que es, ¿quiere el vidrio? Sí, yo quiero un vidrio ya. Vidrio color natural, o sea, 100% translúcido. Color caramelo, color miel, color caoba, color negro, color gris plata. Yo no, le dice un montón de colores. ¿Por qué? Porque cada tipo tiene un índice de refracción. ¿Cuál es ese índice de refracción? Es un valor que me va a permitir, ¿ya? Que me va a permitir difractar los rayos de luz y que no se vean, en algunos casos, por ejemplo, que no se vea dentro del ambiente o que se vea pero en diversos tonos de color, un poquito más oscuro, un poquito más claro. Entonces, ¿atraviesa la luz? Sí, sí lo atraviesa, pero las difracta, a eso se refiere, ¿ya? Difracta los rayos de luz, es capaz que nosotros decimos, no, es que no me permite ver, no es que me permite ver, sino que la luz se difracta y hace que tenga diversos tonos más oscuros que no podamos ver con facilidad. Pero ese es el índice de refracción. Entonces, el índice de refracción me va a definir la velocidad de la luz que viaja a través de ese medio, a través de ese pequeño vidrio, ¿ya? Entonces, así nosotros vamos a tener, entonces, tres tipos de rayos. El rayo incidente, obviamente el rayo reflejado que no lo veo, y el rayo refractado. ¿Está claro? Hasta aquí, ¿alguna consultita? ¿Preguntas? ¿Está clarito? ¿Se entiende todo? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, continuamos.
Si nosotros vemos esta imagen, Volarte, vamos a quitar aquí al Luis Volarte. Este lápiz, ¿sí o no? Este lápiz yo lo he colocado, miren, dentro de un vaso de agua, y este vaso obviamente porque el agua no puede tener una forma específica, pues adquiere la forma que lo contiene, ¿ya? Tengo un cierto volumen de agua. Si nosotros somos muy minuciosos, podemos ver que este lápiz presenta dos difracciones específicas. ¿Dos? ¿Cuáles? Me va a decir, yo lo veo idéntico. No, mira. Acá en este factor tiene una pequeña difracción que lo puedo ver justo cortado por esta pequeña cuñita. No se nota mucho porque obviamente el vidrio de repente es muy delgadito, ¿ya? Y tiene un índice de difracción menor. Vamos a ver. Vidrio tiene aproximadamente entre 1.5 y 1.9, depende del color. Mientras que el agua tiene 1.33 del agua. Entonces, como este es delgadito, de repente tiene un índice de refracción más pequeño, pero se nota, ay, perdón, ahí está, pero se nota un pequeño cambio. Mientras que acá, ya, en el agua es mucho más notorio porque es un volumen mucho mayor, ¿sí o no? Se nota como si fuera entrecortado, ¿sí o no? Como si yo hubiera cortado aquí el lápiz y tengo otro lápiz acá. Ese es un fenómeno de difracción, porque es un fenómeno en el cual se utiliza mucho, ¿ya? Para distorsionar imágenes. Entonces, eso es el concepto de la luz, cómo se propaga, ¿ya? Cómo se propaga la luz como partícula. Es un choque elástico que ha tenido, que los rayos están atravesando este medio, ¿ya? Y hacen que los rayos refractados proyecten esta imagen como si fuera una imagen entrecortada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el concepto de difracción de la luz, viéndolo desde un punto de vista mecánico, ¿ya? Mecánico. Y es así como nosotros tenemos la ley de refracción de Snell, ¿ya? La luz, ¿qué es lo que me dice Snell? La luz va a viajar de un medio a otro, ¿ya? De un medio a otro. Entonces nosotros decimos así, el medio 1 es el color amarillito, el medio 2 es el color celeste. Con un índice de refracción diferente en cada uno de los medios. ¿Qué quiere decir? Aquí voy a tener un índice de refracción 1 y acá voy a tener un índice de refracción 2. Entonces, va a tener que cumplir la siguiente ley. El rayo incidente, la normal y el punto de incidencia, ¿ya? Tengo que ubicarlo. ¿Para qué? Para que me pueda dar el rayo refractado, ¿ya? En otro plano, en un plano completamente diverso. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Seno de este ángulo. O sea, ¿cuál ángulo me va a decir? El ángulo incidente con la normal. ¿Está claro? El rayo incidente con la normal me va a formar un ángulo. Seno de ese teta 1, ¿ya? Multiplicado por el índice de refracción de ese medio, va a tener que ser igual al seno de teta 2. ¿Cuál es teta 2? Me vas a decir el rayo reflejado y la normal. Todo siempre es en base a la normal. Ojo, la normal. Ya este rayo que yo veo acá, que atraviesa de manera perpendicular ambos medios. ¿Ya? Este ángulo, teta 2, multiplicado por el índice de refracción. Esa es mi ecuación de Snell. ¿Qué ecuación cumple? Una teoría de onda, una teoría de partícula. De partícula, ¿por qué? Porque aquí la luz está viajando como si fuera un choque elástico, teniendo en cuenta una velocidad, ¿ya? En función del índice de refracción. Pero también, ¿ya?
también como de onda. ¿Por qué? Porque ambas ondas, ¿ya? Ambas ondas son, son diferentes, ¿ya? Se propagan en diferentes medios. Entonces, eso se tiene que ver. Que la naturaleza es tan hermosa que nos ha dado ese privilegio, ¿ya? A ver, lo dejamos un ratito allí. Volvemos a ver, son 9:40, 9:50, un pequeño break. ¿Está bien? Sí, profesora. Ya, para que no se me duerman, porque ya los veo muy calladitos, ya nadie me habla. ¿Ya? Ya, chicos, a ver, vamos a poner un ratito el audio.